unos sucesos que me ocurrieron en primera persona durante un periodo de tiempo que transcurre desde mi infancia hasta ser adulto. Son 3 historias que quise relatar escribiéndolas en nuestra cuenta de Instagram del programa. Doy mi palabra que en ningún momento me invento nada o quiero darle más importancia de la que pueda tener. Simplemente expongo mi vivencia y ustedes son libres de opinar lo que quieran. Hola amigos y amigas de Misteritis75. Me gustaría contar una anécdota a la cual a día de hoy no encuentro explicación. Podría catalogarlo como visitantes nocturnos, pero como digo, no sé de qué tipo de entidades se trataba. A principios y a mediados de los años 80, no recuerdo bien las fechas, tuve más de una visita en lo que se denomina vigilia del sueño. Rondaba entre los 6 y los 8 años. Ya por entonces me gustaba, y pese a mi corta edad, escuchar historias y sucesos extraños a mis hermanos mayores. Por entonces no tenía mucho conocimiento de estos temas, pero sentía gran atracción. Mi abuela materna vivía en Andalucía y venía a pasar algunas temporadas a casa. Por falta de espacio, le cedía mi habitación y yo pasaba a dormir en el sofá del salón. No me importaba demasiado cederle mi dormitorio, amaba a mi abuela y ella sentía un amor especial por el pequeño de la casa, o sea, yo. Me gustaba que estuviera en casa. A esa edad supongo que era normal que sintiera un poco de pavor intentar dormir en el comedor que apenas se utilizaba, excepto en celebraciones familiares o visitas importantes. El caso es que allí, tumbado y arropado, con el escudo protector inexpugnable de una sábana y una manta, conciliaba el sueño, pero no duraba mucho tiempo. Unos leves murmullos, procedentes de un gran cuadro que estaba colgado frente a mí, al otro lado de la estancia, me despertaba. Poco a poco fui destapando mi cabeza hasta descubrir mis ojos. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubría, por primera vez, que ese sonido procedía del cuadro. El dibujo era el típico óleo pasajista que se colocaba entonces en las casas. En este se mostraba un camino de tierra con una gran montaña rocosa de fondo y 2 casas a cada lado, tipo cabaña de color blanco y rodeadas de un frondoso bosque. De pronto, 2 figuras aparecían cogidas de la mano por el fondo del dibujo. Yo era un niño, pero sentía que eso no era normal. Veía con mis ojos y ante mi asombro cómo esos 2 seres se acercaban jubilosos por el camino hasta descubrir que se trataba de 2 niños de mi misma edad. No daba crédito a la experiencia y a la vez no podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. Lo más increíble estaba por venir. Cuando llegaban al final de su recorrido, cuando no quedaba camino en el cuadro que recorrer, se detenían un instante y decidían salir de él. Ya no estaban en el dibujo. Se encontraban en el mismo salón que yo y caminaban despacio hacia mí, poco a poco, mirándome, como si vinieran a contarme algo. Se acercaban hasta quedar parados a los pies del sofá. Entonces empezaban a hablarme, me preguntaban cosas, manteníamos una charla los 3. Lo curioso y extraño del caso es que dejaba de tener miedo, pero no logro acordarme de ni una sola frase de esas conversaciones. Tampoco recuerdo cuándo o cómo se marchaban. Simplemente me quedaba dormido hasta el día siguiente. No sé ciertamente cuántas veces me ocurrió estos encuentros, más de una seguro, y siempre los mismos personajes. Con el tiempo, dejé de lado estas experiencias intentando razonarlas, llegué a autoconvencerme de que solo se trataba de un sueño o de mi imaginación. Más tarde descubrí, en mi memoria, otro hecho que me ocurrió anteriormente, al cual ha hecho que piense que esta solo era la continuación del encuentro. Esta vez no ocurrió en el mismo lugar, ni tiene nada que ver con mi querido óleo, al contrario de lo que recordaba y de lo que tenía en mi memoria. Pasó mucho tiempo antes, en otro piso.
Soy el séptimo hijo de 7 hermanos, 5 chicas y 2 varones. La mayor de todos me lleva bastantes años de diferencia y al nacer yo estaba casada y con un hijo que nos llevábamos un par de meses. Un año después tuvo una hija. Graciosamente yo era su tío, pero crecimos como primos o como hermanos. Estábamos muy unidos y pasábamos largos ratos jugando. Deduzco que ocurrió esta historia en vacaciones de verano. Estaba aburrido. Mis padres trabajaban y los días se hacían eternos, sin saber qué hacer. Encerrados en casa, al cuidado de mi hermana, 5 años mayor que yo. Un día después de comer, me estiré en el sofá a ver unos dibujos que hacían en el televisor. Al poco rato me quedé dormido. «Despierta, vamos», me dijo mi hermana. «¿Quieres salir a ver a David y Sonia?» No sé cuánto tiempo llevaría dormido, pero me pareció buena idea, ya que había estado bastante aburrido todo el día. Salimos a la calle y al cabo de un rato descubrí que el camino que estábamos tomando no era conocido para mí. Poco después nos encontramos frente a un edificio. Yo le decía a mi hermana que nos habíamos equivocado. Aquí no viven mis sobrinos. Ella insistió de que sí, que estaban esperándome. Todo me parecía muy extraño. No entendía qué hacía yo allí. Mi hermana pulsó el portero automático y enseguida se abrió la puerta que daba al portal del edificio. Seguido entré. Pero recuerdo que estaba solo y en su interior había una escalera con un gran tragaluz en el centro. Estaba desconcertado. No sabía qué hacer en aquel lugar tan desconocido para mí. Estaba seguro de que en ese lugar no vivían mis sobrinos, ni nadie que yo conociera. De repente, unas plantas más arriba comenzaron a mencionar mi nombre. Me asomé por el claro de la escalera y pude ver que las voces procedían de unas plantas más arriba. Mi sorpresa fue ver una niña y un niño que jamás había visto anteriormente. Ellos a mí sí. Decían ser David y Sonia, pero yo sabía que no lo eran. Parecían simpáticos y muy contentos de mi llegada. Estaban felices. Seguí todo este paripé, pero me sentí un poco incomodado por la situación. Subí hasta llegar al lugar donde se encontraban. Simulaban ser ellos, pero yo sabía que no. Llegué frente a ellos y me invitaron a entrar dentro del piso. Estaba desconcertado. No conocía esa pareja de niños. Recuerdo que estuve un rato por allí con ellos. Me hablaban, me preguntaban cosas. Yo respondía como si estuviera en trance, como si estas entidades, fuesen quienes fueran, tuvieran la capacidad de sublevarse a mis actos y emociones. No tenía miedo, simplemente me dejaba llevar. Ahí se quedó la historia. Conversamos, pero como la siguiente vez, no recuerdo ni una sola frase. ¿Quién demonios eran esos niños? Que años después volví a ver salir del cuadro. Puede que simplemente fuera un sueño, algún tipo de señal del subconsciente. La verdad es que poco después, mi madre me llevó al médico, pues detectó en mi brazo un objeto extraño bajo la piel. Los médicos lo estuvieron analizando y dedujeron que se trataba de una pequeña astilla de madera. Vete a saber cuánto y cómo se había introducido en mi brazo esa cosa. Encima se movía, recorriendo el flujo sanguíneo de mis venas con el probable peligro de llegar al corazón y de matarme. Me hicieron una pequeña intervención quirúrgica, pero no llegué a ver lo que me extrañaron. Ya de más mayor, leí un libro muy recomendable del gran Josep Guijarro, Infiltrados, y me abrió un poco la mente. Quizás era yo una de estas personas abducidas bajo un estado de vigilia. Estaba siendo observado y seguido a través de algún dispositivo, un microchip o lo que fuese por estos seres. ¿Estaba realmente en un edificio o era otra cosa? Imaginaos la escena. Me condujeron hacia un lugar y me subieron hasta su casa. Si digo la verdad, no tengo ni idea. Al pasar los años me fui dando de lado a esta historia. Ya los dejé de ver. Hasta unos años más tarde. Una noche, al poco tiempo de casarme, ocurrió algo
algo horrible y tenebroso que recordaré siempre. Ocurrió hace aproximadamente 17 años. Estaba recién casado. Por entonces no teníamos hijos y siempre que podíamos dábamos largos paseos después de la cena. Hablábamos de todo tipo de temas y cuestiones, pero sentíamos gran interés en lo relacionado con el más allá y los temas de espiritualidad. Una de esas noches, no muy diferentes a cualquier otra, fuimos a la cama. Esta vez ocurrió algo que recuerdo con verdadero pavor. No tardaron en llegar los primeros sueños. Caminaba por la salida de un pueblo acompañado de mi mujer. Era de día, pero curiosamente, y sin saber por qué, entró rápidamente la noche, dejando en todo mi entorno una extraña e incómoda penumbra. Miré a mi alrededor y descubrí que me encontraba solo, caminando sobre las vías de un tren. La máquina no tardó en aparecer. Fuera de toda lógica, empecé a correr tan rápido como pude hacia adelante, en línea recta. El tren me estaba alcanzando y hacía sonar incesantemente su fuerte pitido. Parecía que yo no avanzaba por más que corriera. Entonces fui consciente de que estaba sumergido en una pesadilla. Intenté de todas maneras de salir de ese angustioso sueño. Por fin noté cómo empezaba a elevarme, como si mi alma volviese a mi cuerpo físico. Sentí calma. Mi mujer, la habitación, pero todavía estaba en los dos mundos. En esa transición, una presencia, algo o alguien intentaba impedir que saliera de este horrible sueño. Una presencia que me seguía. Miré hacia mis pies y observé horrorizado un ser parecido a un perro negro que intentaba agarrarme y estirarme hacia abajo, impidiéndome escapar con sus manos negras recubiertas de pelo, con grandes y fuertes uñas. Sentí terror y pataleé para que esa cosa no me atrapara. Por fin pude abrir los ojos. Observé mi habitación. Sentí un cierto alivio y mi primera iniciativa fue levantarme, pero fue horrible. Por más que lo intentase, era imposible hacer cualquier movimiento. Mi cuerpo estaba postrado en la cama y lo peor de todo es que tampoco podía hablar ni balbucear cualquier sonido. Estaba teniendo una parálisis del sueño. Entonces, jamás había escuchado ese término ni sabía qué me estaba ocurriendo. Era consciente de todo a mi alrededor. Estaba despierto, pero no podía, por más que lo intentase, mover un solo músculo de mi cuerpo. Allí paralizado y muy asustado, quise emitir algún sonido. Algún tipo de señal de auxilio que me despertara o que despertara a mi mujer. Nada. Así estuve algunos pocos minutos, pero se me hicieron eternos. Después de un gran esfuerzo, pude hacer un pequeño, era un balbuceo, era un sonido así, un sonido raro. Quizás con ese leve sonido gutural, semejante al de una cabra, podía despertar a mi mujer. Era como un... Gracias a Dios, así fue. Ella creía que estaba riendo, que estaba teniendo un sueño gracioso. A rato pudo deducir que algo extraño estaba sucediendo. Yo tenía los ojos cerrados, por miedo a ver de nuevo a esa criatura, no poder hacer ningún movimiento para defenderme, pero al notar a mi mujer llamándome, incorporada sobre mí, hizo que los abriera. Preguntó que qué me estaba sucediendo. Pero en ese instante descubrí que no estaba solo, que había alguien más en esa habitación. Frente a ella comenzó a materializarse un extraño rostro. Su faz era pálida y con unos profundos ojos negros que me observaban. Su presencia me dejó helado. Inmediatamente volví a cerrar los ojos.
y la aparté de mí. Estaba asustado, estaba aterrorizado. Sabía que no estaba soñando, era totalmente consciente. Poco a poco volví a abrirlos y por suerte esa cosa había desaparecido. Mi mujer sentía miedo y desconcierto. También lo había notado. A pesar de las horas que pudiera ser, llamemos a una persona conocida que tenía, que era sensible, era hipersensible, notaba presencias. Mi mujer sentía miedo y desconcierto. Estaba muy asustada. Esta persona, a la que llamemos, nos recomendó abrir las ventanas y que encendiéramos incienso. Al día siguiente pudimos hablar con ella y contarle todo lo sucedido. Según ella, una entidad oscura había querido alimentarse de nuestros miedos. Yo no sé realmente qué pudo ser, pero estoy bastante de acuerdo con lo que ella nos dijo. Hasta el día de hoy he tenido más parálisis del sueño, pero en estas veces no he visto a nadie. No he podido encontrar a nadie. Como en la vez que encontré esa cosa enfrente mía, de enfrente, entre mi mujer y yo. Total, no sé qué relación puede tener todas estas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, cuando era pequeño y luego ya una vez adulto. Pero sí que entre ellas creo que me parece como si hubiera tenido un seguimiento, como si alguien me estuviera observando durante todo este tiempo. Mis experiencias fuera del cuerpo fueron incrementando hasta que he podido dominarlas. Al igual que cuando hago un portal, hago una llamada a las 4 direcciones, a mis ángeles. Son como 4 torres, cuatro seres de luz que me protegen. También tengo una debilidad porque mi madre me enseñó el Padre Nuestro y entonces siempre hago un Padre Nuestro. Esa es mi manera. Hay otra gente que a lo mejor le funcionan otras cosas. Pero en realidad es que en cuanto hago eso, todo desaparece y puedo volver a moverme. En otras ocasiones también lo que he hecho es dejarme llevar. Y en estas ocasiones he podido notar cómo viajaba, incluso cómo flotaba en el aire, lo que le llaman el viaje astral, una proyección astral. Ellos pueden adoptar una apariencia familiar y así poderte estudiar en los sueños o poderte hacerte un estudio de las personas, o como saber qué es lo que están haciendo. Pero sí como que hay un control, hay algo por ahí que está controlando también un poco nuestras vidas y no sé qué es lo que quieren hacer. Bueno, con todo esto que os cuento, es una cosa muy personal. Me despido y os doy las gracias por haber escuchado el programa. Muchas gracias y esto es Mysterities 75. Hasta la próxima. Gracias amigos.